Y en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, sede Concepción, queremos darle la más cordial bienvenida a esta primera actividad que se realiza dentro, como lo dijo nuestro director, dentro del ciclo de charla de cultura arquitectónica, cuyo tema es la estrategia. Y hoy tenemos, como se ha mencionado, el enorme placer de presentarles a José Quintanilla Chala. Nació en Santiago en 1966, es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 1993, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 2004 y miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Es coautor del famosísimo libro Los Hechos de la Arquitectura, que deben conocer, junto a Fernando Pérez y Alejandro Aravena, libro publicado en 1999, la primera edición. En 2007 funda el Estudio de Arquitectura Opalum, con sede en Barcelona. Y desde el año 2010 es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a cargo de cursos teóricos, de teoría y de proyectos, tanto en el pregrado como en el magíster. Dentro de la práctica profesional, destacamos a diferentes proyectos, como el estudio para la reforma integral de la nueva iluminación interior de la Basílica Gótica de Santa María del Mar, en la ciudad de Barcelona, realizada a través del estudio Opalum en el año 2010. Creo que Santa María del Mar, sobre la cual habla en la Catedral del Mar, la novela histórica de Falcones, se lo recomiendo, una obra maravillosa. Mención honrosa para el concurso de anteproyecto y restauración para el Palacio Pereira, en el año 2012, trabajo junto con Pedro Alonso. Mención honrosa nuevamente para el concurso público de anteproyecto de arquitectura, habilitación del nuevo edificio de la Biblioteca del Congreso Nacional en 2013, junto a Fernando Pérez y la OCUC, o el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Proyectos realizados como el Centro de Extensión Oriente y el edificio académico para la Facultad de Artes, ambos en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ambos realizados en colaboración con el arquitecto Fernando Pérez Oyarzún. Tuvimos la oportunidad de escucharlo hace un par de semanas atrás, aquí en el auditorio. Para este último proyecto fue nominado al premio Miss Crown Hall America's Prize en el año 2016 del College of Architecture del Illinois Institute of Technology. En fin, creo que es el momento de presentar y dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad que es un verdadero honor estar acá. No sabía que iniciaba este ciclo tan interesante. Felicito a la escuela por este ciclo, por estas actividades también que se mencionaban antes, y aprovecho para, ya que la mayoría son estudiantes, insistirle que la arquitectura no solo se aprende en la sala de clase, en el taller, sino también en el intercambio con todas estas actividades que se van realizando a lo largo del año, ¿no? Agradezco en ese sentido la presencia de todos ustedes, y lo que quería compartir esta tarde con ustedes es precisamente un trabajo de largo aliento que hemos venido desarrollando con el profesor Fernando Pérez en la, podríamos llamar, recuperación de uno de los 4 campus que tiene la Universidad Católica en Santiago, que es el Campus Oriente. ¿Alguien de aquí lo conoce? ¿No? Bueno, las profesoras acá.
el año 2010 asume el actual rector de la Universidad Católica. Hasta entonces, el Campus Oriente había sufrido un proceso largo de desmantelación. Se sacaron las facultades que estaban funcionando históricamente ahí, se empezaron a trasladar a otros campus, y en 2010 la verdad que quedaba la Escuela de Arte, de Teatro, de Música y el Instituto de Estética, esparcidos por todo un gran edificio que van a ver ahora, en el cual los profesores, los alumnos no se encontraban nunca, ¿no? Y esto es porque el proceso que estaba llevando la universidad era precisamente para deshacerse de este inmueble bastante importante, pero cuando asume el actual rector, el doctor Sánchez, comienza lo que se llama el Plan Oriente, y es lo que les voy a exponer rápidamente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta entre medio, háganlo con total confianza y libertad, no hay problema. Me interesa bien que entiendan la dinámica en que se ha ido desarrollando este proyecto. Este es un proyecto que se ha realizado. Nosotros en la facultad tenemos una especie de oficina de arquitectura en donde trabajamos los profesores que estamos a tiempo completo en la universidad. Es decir, yo paso de lunes a viernes y a veces más, todo el día en la universidad, y en la universidad tenemos una oficina a través de la cual desarrollamos algunos proyectos. ¿Funciona el puntero? ¿Se ve o no? ¿Sí? De acá no lo veo mucho. Este es el campus, ¿no? Es un campus que originalmente perteneció a la Orden del Sagrado Corazón. Aquí estaba el colegio de las monjas del Sagrado Corazón, el internado y el convento, ¿no? Y es un proyecto que nunca se completó. Por lo tanto, el Plan Oriente, la primera premisa que planteaba era completar este gran edificio, que es como un portaaviones, porque es bien bonito. El campus coincide con un edificio, no es unos edificios que están dispersos en un área, en un territorio. Estas son las diferentes operaciones que se han llevado a cabo desde el año 2011 hasta ahora. No las voy a explicar todas, simplemente mostrar cómo se ha decidido una pieza histórica, patrimonial, activarla a través de una serie de operaciones proyectuales. Nosotros particularmente estuvimos encargados de completar este patio, cerrándolo con este edificio que ahora explicaré. Y ahora estamos desarrollando toda esta parte del frente que da a la calle a través de una lonja paisajística bien bonita, digamos, con una avenida de palmera. Y estos patios también resulta que nunca se cerraron y estamos completando, como digo, el proyecto original. Esta es la imagen actual, una foto aérea del campus actual, donde podemos ver cómo ya se ha cerrado este patio con esta pieza, y esta es una foto del año pasado, permanecen abiertas las de adelante. El guión para esta presentación tiene 4 partes: hablar de las preexistencias, hablar de cómo se inserta el edificio o los edificios en esta preexistencia, mostrarle algunas fotos de la construcción, para explicarle algunos problemas que fueron apareciendo y cómo los solucionamos, y luego la idea de la transformación, ¿no? La idea de transformar algo que ya existe como una manera de conservarlo también, ¿no? En cuanto a la preexistencia, un tema bien importante y que parece obvio, ¿no?, pero hay que decirlo, es que siempre hay algo antes de lo que nosotros hacemos. Siempre hubo algo, ¿no? Nunca partimos de cero. Existe un suelo, un árbol, una fundación, un edificio, existe el territorio incluso, ¿no?, con sus particularidades. Existe aquello que nos obliga, por lo tanto, a definirnos, ¿no?, a favor, en contra o haciendo caso omiso, pero no nos deja indiferentes. Tenemos que tomar una postura.
Originalmente el colegio del Sagrado Corazón estaba en el centro, estaba situado en la Alameda. Después de varios problemas que tuvieron, un incendio incluido, les regalan a las monjas unos terrenos. Aquí podemos ver este plano de Santiago de 1918, en que aparece esta mancha verde en medio de unos terrenos agrícolas. No había ciudad todavía, ¿no? En este punto. Poco a poco hay una serie de fotos que pongo aquí para mostrar cómo poco a poco la ciudad fue rodeando con su tejido, digamos, la implantación de este campus en este lugar, ¿no? Por lo tanto, históricamente ha habido un cierto comercio, un cierto intercambio, una relación entre lo que era el territorio primero agrícola y después la ciudad con el campus mismo, con el propio edificio. Y esto es bien relevante porque a la hora de pedir los permisos municipales, precisamente una de las cosas que nosotros entre comillas, vendemos a la municipalidad es que lo que andamos buscando, lo que anda buscando la universidad es precisamente ofrecer un nuevo espacio público a la ciudad. Lo que se quiere es abrir el campus con sus jardines y con este nuevo equipamiento a la ciudad, ¿no? Este es el proyecto original, es un proyecto de planta clásica con algunos elementos singulares, como se pueden ver en estas testeras. Este es el acceso. Aquí pueden ver cómo en el proyecto original los patios se contemplaban totalmente cerrados. Es un proyecto de finales de los años 20, ¿no?, que comenzó con el proyecto de título de este personaje, Juan Lyon, y que después lo desarrolló posteriormente para la construcción de este campus. En el año 36, esto es lo que, con esta mancha, se muestra que es lo que estaba construido, ¿no? Se acabaron los recursos, pasaron de historia, en fin, y esto es lo que se alcanzó a construir. Y en la década de los 40 se construyeron estas alas, ¿no?, en la parte posterior del campus, pero aún así se mantenía incompleto el proyecto. Estas son algunas imágenes históricas de cuando se están trazando las calles. Esto obviamente actualmente está muy cambiado, las muestro aquí por si alguna vez van a Santiago y se quieren dar una vuelta, intenten mantener estas imágenes en la retina. Es un edificio que quedó en obra bruta, ¿no? Como digo, los recursos se acabaron, no alcanzó para estucar los muros, se estucó solamente la fachada principal, y este es el aspecto con que hemos vivido el campus hasta el día de hoy y que la verdad nos hemos acostumbrado y esta textura, este grano que tiene es uno de los valores que rescatamos del edificio. Es un edificio de estilo neorrománico, ¿no? La congregación históricamente tenía una valoración por los estilos, digamos. Este era el colegio cuando estaba en la Alameda, y por lo tanto que fuera en estilo neorrománico era casi parte del encargo, ¿no? Por lo tanto tenía que tener ciertos atributos que este estilo plantea. Por otro lado, estamos en los años 30, es primera vez que se construye, es uno de los primeros edificios que se construye en albañilería reforzada con elementos de hormigón, ¿no? Hasta entonces solamente se construían los edificios de albañilería sola, ¿no? Bien, el año 71 es cuando la universidad se hace cargo de este conjunto, y esta es la planta como se la encuentran, digamos. Aquí comienza una operación bastante intensa de duplicar superficies, generar unos altillos para sacar más oficinas, para instalar mejor a las distintas escuelas. Y dentro de los proyectos que se van a plantear, yo diría que durante todos los años que estuvo a cargo, hasta el 2010, digamos, la universidad a cargo del campus, sistemáticamente se fueron realizando proyectos de cómo sacarle mayor rendimiento, ¿no?, al espacio
de esta obra patrimonial. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto del año 75, y este es otro en el que participa Cristian Valdés y José Antonio Prado, que es bien interesante porque lo que planteaban es que el templo, que está situado en el centro, a los muros del templo vaciarlo, dejar solamente la estructura de los contrafuertes, generar una envolvente de vidriada, ¿no?, para comunicar estos dos patios, ¿no? Por lo tanto, ¿qué andaban buscando? Conquistar unas magnitudes mayores que el edificio actualmente no tenía, ¿no? Era esta repetición sistemática de patios. Es un proyecto bastante interesante que obviamente no llegó a realizarse y que paralelamente reforzaba los distintos accesos que presenta o posibilita el campus. Incluso ya más recientemente Teodoro Fernández planteó hacer unos auditorios ocupando todo el espacio como se puede ver aquí, de los patios, ¿no? En fin, esto lo pongo a modo de ejemplo de rápidamente entender históricamente este proceso de cómo para conservar el inmueble se va transformando o se piensa una cierta transformación. El Plan Oriente, ¿qué contempla? Principalmente plantea que toda la fachada oriente, que se llama, que da a la calle, va a alojar el futuro centro de extensión de la universidad, ¿no? Hay un centro de extensión en Casa Central, pero que se ha quedado bastante pequeño para el uso que se le da. Y todo lo que aparece aquí en este color medio azul y tal, es lo que es donde se repliega, digamos, toda la Facultad de Arte. La Facultad de Arte que incluye las escuelas de música, de teatro y de arte, ¿no? Y en esto es lo que estamos ahora. La inserción. La arquitectura debe siempre insertarse en una realidad existente, construye sobre lo construido. Pero cuando esa realidad es un edificio, la inserción adquiere carácter temático. Engastar un edificio exige cuidados especiales. La primera tarea que realizamos, digamos, cuando empezamos a trabajar en este edificio, fue conocer la historia. Aquí nos ayudó mucho el Centro de Patrimonio de la Universidad, que levantaron documentos históricos bastante valiosos, pero había una cosa que nos parecía bien importante en el encargo, y que intuíamos que no se trataba simplemente de cerrar los patios para completar un proyecto, porque en el imaginario de la gente estos patios han estado abiertos toda la vida, por lo tanto cerrarlo podía generar también un impacto negativo, ¿no? Por lo tanto había que resolver esta paradoja de cómo cerrar y al mismo tiempo dejar abiertos estos patios, estas piezas, ¿no? Porque el programa es bien ambicioso. Aquí no sé si las líneas finas se pierden un poco, veo. El proyecto del centro de extensión, que contempla 2 pisos de estacionamientos más 2 grandes salas, unas salas que actualmente la universidad no tiene donde reunir masivamente a la gente, digamos. Luego tiene un auditorio en esta zona. Bueno, y aquí los cortes muestran un poco las operaciones de excavaciones y de completar estos patios de alguna manera. Esto es un render ya hace un par de años, digamos, cuando se estaba planteando la idea al rector y a todo su comité ejecutivo, ¿no? Esta idea de plantear un edificio puente que está desarrollado a través de una celosía de cerámica, ¿no? Y que libera todo el primer piso, ¿no? La planta baja, precisamente para mantener esta relación, esta abertura con el parque, que es como se ha vivido el edificio toda la vida, ¿no? Paralelamente que se desarrollaba el centro de extensión, comenzamos a trabajar en esta pequeña pieza que está al otro lado del campus, que es el edificio de artes, que también tiene como tarea completar este patio, ¿no? Y una de las
de las cosas que empezamos a hacer al mismo tiempo que estudiábamos la historia de este edificio fue darnos cuenta de que todos los patios, todas las fachadas eran distintas, ¿no? Esto que parecía que era unos elementos repetitivos que se iban sucediendo de patio en patio, llegó un momento que nos dimos cuenta que no, que habían distintas ventanas, distintas relaciones entre lleno y vacío. Lo medimos todos los patios, como se puede ver aquí en este dibujo, y descubrimos una cosa bien importante y que nunca nadie había reparado en ello, que todo el campus está sobre una trama estructural de 4,20 metros, ¿no? Por lo tanto, esto nos dio como una primera pista de lo que era, de con qué sistema o con qué patrón dimensional trabajar, y que tiene que ver con los submúltiplos que se producen del 420, el 210, el 105, etc. Esta fue como una primera decisión antes de tirar ninguna raya, digamos, de con qué medidas íbamos a elaborar el proyecto. Y lo segundo es que nos dimos cuenta que tiene un sistema de circulaciones bastante elaboradas, bastante curiosas. Por un lado está el sistema como uno va accediendo, ¿no? Como uno va atravesando desde la calle hasta la parte deportiva posterior, que es siempre rompiendo el ritmo, el tranco, ¿no? A diferencia de los otros corredores, que son absolutamente lineales y que son unos corredores de servicio, que comunican, tienen su función, es comunicar los patios rápidamente. En cambio, este es un recorrido mucho más ceremonial. Por lo tanto, nos dimos cuenta que había un punto bastante neurálgico y que era este punto de acá, que es el último momento donde se rompe este ritmo y que es el punto que comunica el vacío de este patio con una piscina que veíamos en una foto histórica anterior que existe en este punto, ¿no? Por lo tanto, ya teníamos como dos zonas, dos principios identificados. Uno era el sistema dimensional y el otro por dónde íbamos a producir las aperturas. Nosotros siempre quisimos hacer una caja que completara el patio como estaba en el proyecto original, con las dimensiones con que estaba contemplado, que son 11 metros, ¿no? Y una cosa súper importante que nos dimos cuenta también era la importancia de conectar los corredores del segundo piso, cosa que actualmente se había perdido, se habían cortado, se habían generado oficinas en los corredores incluso, por lo tanto no se podía circular linealmente, ¿no? Esto que decía que se podía transitar muy rápidamente en un sentido y luego este otro tránsito más ceremonial se habían perdido con el paso del tiempo. Y era una cosa que queríamos restituir. Por lo tanto, nos parecía que era importante que nuestro edificio empatara la cota del segundo piso. Por lo tanto, lo que íbamos a hacer era de aquí para arriba y de aquí para abajo, en cuanto a la distribución del programa. Bueno, aquí les muestro también algunos rayados. Cuando empezamos a buscar en qué esquina precisamente era la que había que abrir, no lo teníamos claro del todo, pero lo que sí teníamos claro era que había que producir una relación, había un desnivel también importante, había que producir una relación entre el patio existente y la zona de vegetación, la zona deportiva posterior, ¿no? Que nuestro edificio se tenía que situar justo en esa bisagra. Estos son los primeros dibujos, las primeras imágenes. Aquí podemos ver que incluso no sabíamos cómo íbamos a tratar la piel de este nuevo edificio, ¿no? Nos generaba como bastante intriga, porque una cosa que nos preocupaba era precisamente encontrar la justa proporción entre el lleno y el vacío, que es una cosa que habíamos descubierto al hacer este levantamiento de la fachada. Por ejemplo, esa es una cosa que en el desarrollo posterior del centro de extensión es un problema que hemos querido evitar, generando la celosía, por lo tanto ya no había que tomar tantas decisiones como qué es lo que es lleno y qué es lo que es vacío, ¿no? Dado el programa,
el programa era bastante exigente, había que meter muchas oficinas en este edificio. Resulta que nos empezó a aparecer un edificio de 5 pisos y que al lado del edificio de 2 pisos, del edificio histórico, quedaba bastante desescalado, ¿no? Esto nos llevó de cabeza bastante tiempo, la verdad, encontrar como la justa proporción para que no resultara desescalado, y ahí fue cuando nos acordamos de una lección de Palladio que para mí siempre ha sido impresionante, que es cuando introduce los órdenes mayores en las fachadas, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, por ejemplo, con ventanas que no se correspondían con la altura de un piso, no daban cuenta de la altura de techo a suelo, ¿no? En este esquema pueden ver, por ejemplo, el piso llega hasta ahí, pero la ventana llega hasta medio piso más arriba, y aquí ocurre un desfase, en fin, lo cual interiormente genera unas situaciones bastante atractivas que mostraré ahora. Paralelamente fuimos haciendo estudios en cuanto a la eficiencia energética del edificio, que la verdad en esta relación de lleno y vacío resultaba bastante óptimo. Obviamente cuando planteamos el proyecto teníamos vidrios, termopaneles, teníamos un montón de cosas para proteger, aislar bastante bien el edificio, que al cabo de poco tiempo salieron volando porque no había presupuesto, digamos, para mantener todos estos elementos. Pero cuando pusimos vidrio sencillo volvimos a hacer las mediciones y la verdad que nos salían unos índices bastante parecidos. Y ahí fue cuando empezamos a creer más en nuestras intuiciones, porque al mismo tiempo que buscábamos de cómo emplazar el edificio, de cuál iba a ser su morfología, teníamos claro que queríamos trabajar con este sistema constructivo, que es una piel de albañilería exterior. Al principio todo era con estructura de pilares, de hormigón, dejando una cámara ventilada, y luego un tabique interior, lo cual nos proporcionaba un ancho de muro de más o menos 50-60 centímetros, que era importante también para reproducir o trabajar en consonancia con los espesores del edificio histórico también, ¿no? Al cabo de un tiempo los pilares desaparecieron, como voy a mostrar ahora, y se convirtieron en muros de hormigón. Muestro estas fotos también para ir viendo las distintas maneras en que fuimos pensando y reflexionando en el edificio. Dije que habían 5 pisos, pero había una restricción también de que no podíamos superar la altura del edificio histórico. Por lo tanto, uno de estos pisos pasó a ser un piso semienterrado, que buscamos la manera que la cubierta, el techo de todo este volumen se convirtiera en un gran escenario para la gente de teatro, ¿no? Este fue un momento bastante crítico. Yo creo que hubo 2 momentos bien importantes. Uno, cuando se decide la colocación de las conexiones verticales, la escalera y el ascensor, y después este momento en que se decide separar las partes del edificio generando un patio inglés que es por donde se produce el acceso, ¿no? Básicamente es un edificio que tiene oficinas, y oficinas de profesores, oficinas de las autoridades de las 3 escuelas, tiene una sala de juntas y tiene una sala también de exposiciones. Aquí lamentablemente se pierden algunas líneas, pero estas son las plantas. Aquí pueden ver dónde quedó situado finalmente el núcleo de circulaciones verticales. Y la verdad que todo esto está pensado como una caja, ¿no? Que en 20 años más, si quieren, eliminan todos los tabiques y vuelven a plantear una nueva distribución, ¿no? Está pensado con esa flexibilidad del proyecto. Nos parecía que esta flexibilidad era tan importante que los primeros proyectos eran en base a pilares de hormigón, como les decía, y en un momento dado decidimos pasar a muros de hormigón y trabajar con losas postensadas, de tal manera que esto realmente fuera
una caja, un vacío que permitiera esta flexibilidad. Hay tres pisos que son muy sencillos, hay una circulación central con oficina a ambos lados, excepto el piso del decanato, que es el que empalma con la circulación del segundo piso del edificio histórico y permite que se genere un deambulatorio rescatando la condición de corredor, digamos, que tenía el claustro, o como estaba pensado el claustro originalmente, ¿no? Y en ese momento, claro, el pasillo pasa a la fachada. Siempre nos imaginamos, precisamente, como digo, que esto se convertiría en un espacio de celebración. Aquí se ve la manera en que nos vimos, entre comillas, obligados a salvar también el desnivel, por lo que comentaba antes, de que todo el edificio está pensado desde este nivel para arriba y de aquí para abajo para empatar con la circulación del edificio histórico. Y nos parecía muy importante esta situación o esta sensación de tener que abordar el edificio nuevo. O sea, no es solamente una continuidad, generar una continuidad, sino que esa continuidad que tenga detrás una lectura de que uno realmente está pasando a otro momento, ¿no? Otro momento histórico, otro momento del sistema constructivo, etc. ¿No? Aquí se puede ver muy bien cómo esto es una caja absolutamente flexible, y algunos renders que hicimos para explicar también el proyecto a las autoridades de su momento. Construir. Un edificio no aparece de un momento a otro, se levanta mediante un enorme esfuerzo. Hay un tiempo del proyectar y hay un tiempo también del construir, ¿no? Afortunado, lamentablemente, los arquitectos no sacamos un edificio de un día para otro, ¿no? Hay que tomarse ese tiempo también con paciencia, con rigor, que además implica ligar a muchos profesionales, a mucha gente, digamos, que es una cosa bastante apasionante de la arquitectura, cuando uno empieza a ver cómo se pone esto en marcha, ¿no? La arquitectura es básicamente un arte de ejecución. Esta era la situación original antes de la intervención. Pueden ver aquí que había unos jardincitos. Y por otro lado nos parecía súper importante, como ya existía en la memoria, mantener esta visión, lectura que existían de estas medianeras que son como un muñón de algo que nunca se completó, ¿no? Pero que nos parecía bien importante seguir manteniendo. De ahí que era importante para nosotros separarnos del edificio, de tal manera que desde el edificio nuevo se pudieran seguir viendo estos elementos como se ha hecho durante décadas, ¿no? Aquí empezaron, bueno, la excavación. En la excavación nos encontramos con varias sorpresas. Una principal es que habían zonas del edificio que tenían cimentación, otras no, o eran muy precarias. Eran unas cimentaciones ciclopias, además, sin armaduras de hierro, con lo cual eran bastante delicadas tocarlas, ¿no? Aparecieron situaciones de este tipo, por ejemplo, ¿no? Que la gente de cálculo nos aconsejaba mejor retirarnos nosotros que no intervenirla, por lo que digo que precisamente en esta zona la cimentación era bastante débil, casi que no existía, ¿no? Bien, esto obligó a que estuvimos 2 semanas haciendo el replanteo de la obra en el terreno, ajustándola, moviéndola para allá, para acá, hasta que finalmente calzó. Pero fue un momento bien difícil de la construcción. Lo primero que se hace es este edificio que queda enterrado, ¿no? Es una masa, un cuerpo metiéndose dentro de otro cuerpo. Aquí esta foto la ponía para mostrar también todo el sistema, estos tubos azules por donde luego pasan los cables de los sistemas postensados. Aquí se vierte el hormigón y después esto se tensa. Aquí podemos ver que básicamente el edificio es un edificio de estructura de hormigón. El ladrillo no cumple funciones mecánicas, funciones portantes, es simplemente para generar la cámara, ¿no?
Y que, curiosamente, esto que parecía que iba a ser la partida más fácil, fue una de las más complicadas también. Pasaron 9 grupos de albañiles. Yo creo, no sé, la constructora les pagaba poco, no sé, nunca pudimos averiguar bien qué es lo que sucedió, pero aquí podemos ver este efecto que decía de las ventanas que se van desfasando y tomando distintas alturas, generando estos distintos episodios desde las oficinas, ¿no? El edificio de alguna manera es una ventana hacia la historia, ¿no? Un detalle de cómo se encuentran los cerramientos de albañilería con estos machones de hormigón. Y aquí pueden ver una cosa que va a ser característico de este edificio, y es que intentábamos que el mortero La Llaga, el mortero de pega, tuviera una altura igual que el ladrillo, que se produjera una cierta indefinición cuando uno mirara el edificio, de no saber si eran unos ladrillos que van navegando en un mar de hormigón, o es un muro de albañilería que ha exagerado La Llaga, ¿no? Que queríamos que se produjera esa relativización. Aquí pueden ver cómo esto es un sistema como de corchetes que se van envolviendo el uno en el otro, la pieza de hormigón con la de albañilería. Y este es un detalle precisamente de cuando se genera la cámara. Ahí está la aislación térmica pegada al muro interior, al muro de hormigón, ¿no? Y nos parecía que esto era la mejor manera de no reproducir, pero sí generar una idéntica sensación a lo que de alguna manera es lo que hoy por hoy uno experimenta de los muros de Campo Uriente. Esto de aquí es una de las bocas de ventilación que hay que dejar en las cámaras para que realmente funcione el aire como aislación térmica. Este es un detalle. Aquí, claro, no nos creían cuando les decíamos, oye, pasa con el platacho encima del mortero, si hay que borrar un ladrillo, que se borre, en fin, que tuviera como esa condición bruta, en definitiva, ¿no? Y esto tiene una complejidad que nunca lo pensamos nosotros, que esto no se puede llegar y poner un mortero de 6 centímetros de un viaje porque empieza a bajar, ¿no? Entonces tenían que poner 2 centímetros, después otros 2, después otros 2, y claro, esto hacía muy lenta la obra. Obviamente, esto para mí fue un homenaje a Sigurd Leverens, un arquitecto que yo estudié a fondo cuando hice mi tesis doctoral, que precisamente había trabajado con de esta manera las albañilerías. Se producen unos efectos plásticos bastante interesantes, los distintos granos, los distintos rayados del hormigón, y cómo estas medianeras que no queríamos ocultar quedan incorporadas también hacia el espacio interior. Y lo otro, que nadie estaba consciente del todo tampoco, es que la cubierta de este edificio inauguraba una nueva manera de entender y de ver y de contemplar el campus, ¿no? Nunca se había visto, no había ninguna posibilidad de ver el templo, por ejemplo, desde esta altura. Aquí podemos ver cómo todo es un sistema de tabiquerías, carpintería, que en un momento dado todo esto se puede quitar y volver a replantear, ¿no? La superposición de la novedad sobre la albañilería antigua, también cómo generan, o al menos lo que buscábamos nosotros, un cierto diálogo, ¿no? Y el cuarto punto, la transformación. Intervenir es siempre transformar, y a esto no hay que tenerle miedo, digamos. Nada permanece igual. El desafío es que dichas transformaciones renueven, vitalizan, densifican, conserven, en definitiva, lo que existía con antelación, ¿no? Esta es la situación del patio. Actualmente, el voladizo que no llega a tocar el edificio existente, por lo cual, además que esto era una condición que necesitábamos en cuanto a cálculo, en cuanto a la estructura, había que generar unas grandes paletas de hormigón aquí para generar este voladizo, y todas las aberturas están por el lado que no estamos viendo aquí y que dan al medianero.
como digo, este edificio tiene la vocación de ser un encuadre, un marco del edificio histórico, ¿no? Ahí hay una pequeña galería de exposiciones que además conquista este espacio que le sale gratis. Se hacen muchas exposiciones aquí afuera ahora también. Y luego, con este juego de la albañilería y del hormigón, que se van macleando, digamos, formando unas L, se produce una cosa bastante curiosa en los corredores, y que es cuando uno mira hacia un lado, se ve solamente el hormigón, y hacia el otro se ve la albañilería. Hay como dos percepciones, ¿no?, de cuando uno va o de cuando uno viene, ¿no? El pasillo a uno le transmite experiencias distintas. Hay una experiencia con el color. Esto fue una aportación del decano de arte, digamos, porque una cosa que llevó mucho tiempo también decidir fue cómo se juntaban estos profesores que nunca habían estado juntos, cómo tenían que convivir los profesores de arte, de historia y de arte, de teatro y de música, perdón, ¿no? Entonces no se sabía si era bueno ponerlos por separado a cada uno en las distintas plantas, si coger zonas y repartirlo por zona, en fin. Finalmente, bueno, se vio que la mejor opción era precisamente hacerlo por plantas. Aquí vemos, esto es un episodio que a mí me gusta bastante, digamos, no era buscado, pero justo nos quedó el pasillo centrado con respecto a este elemento de hormigón que se ve en la medianera, ¿no? Estos corchetes que se ven por dentro, que por un lado se ve el ladrillo y por otro el hormigón, ¿es un corchete de hormigón o es una L de hormigón? Es una L, en definitiva. Está tapado por el ladrillo, completa el corchete por un lado y queda el hormigón a la vista por el otro. Sí, sí. Es una L que tiene un cachito porque faltaba darle más inercia al muro y la parte de hormigón no es exactamente una L, digamos. Bueno, algunos episodios de cómo el edificio hoy por hoy se vive, ¿no? De cómo la gente se ha ido apoderando de sus distintos espacios. La aparición de estos nuevos elementos, ¿no? Estos patios que no existían en la configuración del campus. La situación de cómo este patio permite que se genere un acceso bastante limpio, ¿no? Estas son las oficinas de la parte que queda enterrada. Y esta la ponía porque finalmente a veces las cosas se cumplen, las cosas que uno ha soñado, que ha diseñado, ¿no? Esta gente de teatro usando esta gran explanada para sus ensayos. Esta foto es bien bonita porque de alguna manera muestra cómo con el mismo material que es el hormigón se pueden trabajar dos lenguajes distintos, encontrar o hacer encontrar a través de un mismo material dos tiempos distintos, ¿no? Entre un elemento y el otro han pasado más de 70 años. Y esta fue una pelea también con las autoridades porque al principio todos querían que estos muñones que fueron quedando, aquí pueden ver cómo esto iba a ser un arco pero quedó hasta ahí incompleto, querían eliminarlo y tal, y esto fue una cosa en la que insistimos mucho. Nos parecía que era bien importante dar cuenta de este encuentro de dos tiempos. Bien, ahora estamos trabajando, una vez completado el edificio de arte, estamos abocados en toda la parte del frente, ¿no? Es un proyecto que se va a hacer por etapa. Ahora estamos en esta primera etapa, que es uno de los patios, y después viene la segunda etapa, que es el segundo patio, más toda la operación subterránea, para lo cual se están recaudando fondos en este minuto. Muestro esto también porque me parece interesante explicar que todo el proyecto ha sido trabajado en Revit, ¿no? Con sistemas BIM. O sea, las láminas que hemos visto no están dibujadas en AutoCAD, sino que el proyecto está modelado completamente. Lo hemos ido trabajando
en 3 dimensiones todo el tiempo. De ahí después uno puede sacar el AutoCAD, la imagen, lo que sea. Y esto ha sido bien importante para el trabajo de las coordinaciones con las especialidades, especialmente con cálculo, porque parecen edificios simples, yo digo, bueno, que son unos cajones, pero tienen unas complicaciones que uno no se las esperaría. Como la segunda etapa va a tomar tiempo, la de los estacionamientos y hacer el segundo patio, resulta que hace 3 meses nos pidieron, ya estando licitado el proyecto, que le pusiéramos una cubierta a este primer patio que estamos interviniendo. Les muestro esto está recién salido del horno, que es como estamos pensando la cubierta de este patio, ¿no? Que es esta zona de aquí. Aquí lo que hay en un primer piso es un gran espacio abierto de encuentro, donde hay cafetería, etcétera, pero es un gran vacío, desde el cual hay una comunicación hacia el subterráneo, que es donde va a haber un auditorio, y en el segundo piso hay unas salas de computación, salas de clase, el programa, bueno, un programa docente. Y este es el subterráneo donde va el auditorio. Y que no, como digo, nos pidieron hace pocos meses atrás que interviniéramos todo el patio, ya para generar un cuerpo con cierta contundencia y se pudiera hablar ya del centro de extensión. En el futuro aquí se ve la conexión que va a haber con los estacionamientos, uno se puede bajar del auto y pasar directamente al foyer del auditorio. Esto lo voy a pasar rápido porque como se han perdido las líneas finas. Y este es el sistema de cubierta que estamos planteando. Hemos hecho todo un estudio lumínico también de cómo capturar la mejor luz sin que se nos caliente mucho el espacio, teniendo en cuenta la experiencia del centro de extensión de la casa central, que tiene un problema bastante grande con la cubierta, ¿no? Por lo tanto, había que cubrir esto de una cierta manera que nos pudiera permitir una entrada de luz, pero la suficiente, ¿no? Y estos son algunos renders de cómo imaginamos. Es una cubierta en realidad que es como una gran mesa, son 4 patas, y a partir de ahí las vigas salen en voladizo, no llegan nunca a tocar el edificio histórico, ¿no? Es una pieza autónoma, casi que es un proyecto en sí mismo. Y aquí aparece otro elemento que ya habíamos trabajado en arte, que son estos patios a través de los cuales se produce el acceso primero al foyer y después a la sala, al auditorio. Bien, gracias.